Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Nehemías termina el muro. Corría el año 1984 y yo estaba estudiando inglés por correspondencia. Había decidido estudiar inglés por mí mismo, aunque no tenía los medios para ir a Baní a estudiar inglés. Recuerdo que ya estaba por la mitad del curso y pensé que no valía la pena terminarlo, que ya sabía lo suficiente y que no había por qué terminar el curso que estaba haciendo. De repente, en ese libro, en el número 10, al final, había un pensamiento que decía: cualquiera inicia una obra, no todos la terminan. Sea usted de los que terminan la obra. Y yo dije, wow. Recuerdo que eso cambió mi forma de ver las cosas. El libro de Nehemías es un testimonio en la Biblia de que todas las cosas son posibles, como dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, yo oro para que tú estés dando fortaleza en esta hora para cada uno de tus hijos, Señor, que en obediencia a ti cumplen con el propósito al que tú le has llamado. Mira aquellos, Señor, a quienes tú le has encargado una tarea que aparentemente es difícil, pero como dice tu palabra, en Dios, dice Zacarías 2:3, yo seré a Jerusalén muro de fuego. Aleluya. Nehemías capítulo 6:15. Terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Déjeme explicarle esto. Yo le explicaba ayer que Nehemías tuvo una fuerte oposición desde adentro. Y aquí explica por qué el problema. Dice que Tobías, quien era un amonita, los amonitas fueron descendientes de Lot, gente que entraron en una promiscuidad muy grande y que sacrificaban sus hijos y lo quemaban vivos. Salomón se casó con una amonita y fue parte del fracaso de Salomón. Pues este hombre era amonita y la Biblia habla contra ellos también, porque el día que Jerusalén era arrasada por los babilonios, los amonitas, como decimos los dominicanos, pescaron en río revuelto. Empezaron a atacar a los pobres que lograban escapar, ellos también los remataban. Y Dios le llamó eso en cuenta. Y entonces, ahora al retornar, pasó algo muy extraño. Tobías se casa con la hija del sumo sacerdote. Fíjese dónde se mete Satanás. Hace alianza con la mismísima hija del sumo sacerdote. Y usted dice, ¿cómo pasó esto? Bueno, lo que pasa es que Jerusalén estaba sin muro. Y ellos, sintiéndose desprotegidos, pues hacen alianza con Satanás, Tobías. Y el hijo de Tobías es también casado con otra persona del linaje del sacerdocio. Es decir, él se asegura de tener incidencia en el lugar santo y en el lugar santísimo, tener influencia. Pero llegó Nehemías, un líder conforme al corazón de Dios, y empieza a cambiar las cosas. Y dice aquí que cuando el muro es terminado, Satanás y sus demonios entran en pánico, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y ellos empiezan a intercambiar cartas porque ellos mismos se sorprenden de que en 52 días la obra está terminada y saben que eso lo hizo Dios. Qué bueno cuando en nuestra vida podemos decir, esto lo hizo Dios. Y dice la Biblia, asimismo,
venían muchas cartas. Y yo imagino toda esa carta de lo que se habían complotado. Ayer yo le comentaba de esta profetisa que también salió a ellos. Y cuando la Biblia habla de profetisas, solo menciona cuatro. Hulda, Miriam, Débora y esta otra mujer, creo que Noadías, de la que hablábamos ayer, que se levantó contra Nehemías. Fíjese el poder que tenía este hombre. Tenía influencia sacerdotal, tenía influencia con esta mujer que parece que era una profetisa muy influyente, porque Nehemías cuando ora dice Noadía y los demás profetas. Ok, entonces, gracias a Dios, en medio de todas estas dificultades, el muro es terminado. Dice entonces el verso 18, muchos de Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías. ¿Cómo es posible que por intereses personales uno llegue a oponer la obra de Dios? Cegó Satanás sus corazones. Es posible. Pablo estaba persiguiendo a los propios cristianos hasta que el Señor hizo que la luz resplandezca en sus ojos. El verso 19 dice, también contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías carta para atemorizarme. Oiga el otro lío. Habían muchos chismosos, calié, como decimos los dominicanos, que todo lo que Nehemías decía se lo iban a contar a Tobías. Y la Biblia dice claramente, no andarás chismeando en tu pueblo. Y todo lo que decía el otro se lo venían a traer a Nehemías. Es decir, ya usted sabe, eran como una carretera de dos vías. El capítulo 7, verso 1 dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. ¿Qué identifica Nehemías para saber la cualidad de un líder? Gente de verdad y temerosa de Dios. Gente de verdad, que no andan con doble cara, que no tienen secretos, que andan en integridad y en verdad. Varón de verdad, dice la Biblia. La Biblia menciona también eso en el libro de Proverbios. Cada hombre tiene su propia verdad, pero varón de verdad, ¿quién lo hallará? Y desde luego se refiere también a las mujeres. Varón de verdad, ¿quién lo hallará? Dice la Biblia. Y temeroso de Dios. Esto del temor de Dios es lo que tú sabes que al final, aunque los hombres no te estén viendo, Dios ve nuestras acciones, Él ve nuestro corazón, Él conoce cada una de nuestras palabras y las intenciones con las que son dichas y nuestros actos. Este día escuchaba un análisis que me hizo pensar mucho. Él decía que cuando Sara se rió y el ángel le dijo, Sara, ¿por qué te ríes? ¿O por qué se rió Sara? Ella dijo, no, yo no me reí. Y el ángel le dijo, sí, tú te reíste. Ese ángel era Jesús, porque la Biblia le llama Jehová. Y sí, tú te reíste. Y el análisis, el comentario me pareció tan interesante, porque decía que Sara, unos teólogos dicen, Sara en realidad no se rió. Por fuera parece que ella no se rió y que ella donde se rió fue en su corazón. Y como Dios mira el corazón, le dijo, tú te reíste. Ella dijo, yo no me reí. Los dos tenían razón, porque Sara por fuera no se rió físicamente, pero por dentro hubo una risa. Y la Biblia dice que todos nuestros pensamientos están desnudos delante de Dios. Esto es un análisis que hacen unos teólogos. Y yo dije, la verdad es que es interesante.
Porque muchas veces nosotros tal vez podemos decir, bueno, yo no dije eso, pero tal vez sí en el corazón lo hicimos o lo dijimos. Que el Señor ayude y guarde nuestros corazones, porque al final la Biblia dice, Jehová pesa los espíritus. A esta gente, cuando Nehemías identifica personas confiables, este hombre que fue, este Anani, es impresionante porque él fue que le fue a llevar la noticia a Nehemías. Nehemías, está destruida Jerusalén, los muros están destruidos, ahora él lo pone a él mismo como guarda de esos muros que han sido reedificados. Verso 3 dice, y le dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cierren las puertas y atránquenla, y señalen guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, cada uno delante de su casa. Fíjese, la costumbre era abrir los muros desde que amanezca, pero Nehemías cambia eso y dice, se abra cuando el sol caliente. Alguien dirá, no, pero es que siempre se ha abierto así. No, se abra cuando el sol caliente. Y punto. Y esa fue la orden que dio Nehemías. ¿Por qué? Para proteger la ciudad. ¿Por qué Nehemías busca hombres que sean confiables? Algunos historiadores dicen que él poco después regresó a Persia. Tenía que regresar a Persia. Pero él había dejado hombres prudentes, encargados de guardar el muro. Más adelante veremos lo que pasó con esas instrucciones. El verso 4 nos dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Es decir, tenían vulnerabilidades y él se aseguró que la gente que entre en el día esté adecuadamente identificada, que la ciudad esté adecuadamente asegurada, porque todavía había muchas cosas vulnerables. Que el Señor nos ayude a velar por nuestra ciudad espiritual, que nuestros muros espirituales estén edificados, a orar por nuestras familias, por nuestras congregaciones. Señor, te damos gracias en este día. Ayúdanos, al igual que Nehemías, Señor, al igual que este hombre, Anani, Señor, ser varones, mujeres de verdad. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, a tu palabra, Padre Celestial. Que nuestro único compromiso, Señor, sea tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.